Retomamos con la sesión luego del cuarto intermedio. Volviendo al punto 7, donde pusimos a consideración el veto de la ordenanza número 3798 del 13, no sé, quiero creer que cometí un error y no sé si dije aprobado o no, pero aclaro que quedó vetada por no dar el quórum. ¿Se entendió? Para que no quedemos... Bueno, la nota al Departamento Ejecutivo se votó y pasamos al punto 8. Departamento Ejecutivo envía el veto a la ordenanza número 3799 del 13. Tiene la palabra concejal Seijas. Sí, muchas gracias, señor presidente. En realidad, también en este caso, hago una moción para insistir sobre este tema, que creo que es por demás importante y es un tema que día a día los ciudadanos están preocupados y nos quejamos de no tener acceso a la información del municipio. La creación del boletín oficial, el cual el Departamento Ejecutivo veta, entre otros por el fundamento de que no establece la ordenanza no establece el financiamiento requerido ni la previsión de los recursos, y menciona que no es falta de voluntad ni de ideas que el gobierno no ejecuta este proyecto, sino por la sencilla razón expuesta de que es la falta de recursos. O sea, yo creo que no debe haber leído el intendente, y es una pena, no debe haber leído la ordenanza, ni tampoco debe haber leído la ley, porque hay una ley que es la 14.491, dictada a fines del año pasado, en la cual incorpora un inciso a la ley orgánica municipal, en el cual pone como uno de las obligaciones del Departamento Ejecutivo confeccionar el boletín oficial municipal, en el que deberán publicarse las ordenanzas del Consejo, los decretos, que no siempre, reitero, los decretos, porque los decretos muchas veces los pedimos y no nos informan de los decretos ni nos elevan los decretos, las resoluciones de ambos departamentos que dicten las autoridades del gobierno. Además, el boletín oficial se confeccionará como mínimo una vez por mes y se pondrá en conocimiento de la población en la sede municipal y en los lugares de acceso público que al efecto se determine. También deberá incorporarse en la página web oficial del municipio sin restricciones. Esto lo dice la ley 14.491. En este caso, por eso mismo solicito a los compañeros de bancada, y no solamente de bancada, sino a los compañeros disculpe, a todos los compañeros concejales que me acompañen con esta insistencia, debido a que es algo fundamental y de fundamental importancia para la transparencia de los actos de gobierno, no solamente los actos de gobierno del Departamento Deliberativo, sino también del Departamento Ejecutivo. Y además, como bien lo dice, el supuesto gasto que pone como fundamento el Ejecutivo para vetarlo, no es tal, porque en realidad publicar una página web, cuando uno ve a diario la página web del municipio, que el intendente muestra todos sus actos de gobierno, pero sus actos de gobierno en fotos, no sus actos de gobierno por escrito, ni las ordenanzas, ni los decretos, ni los vetos, como en este caso, tendría que estar todo esto publicado en la página web del municipio, que sea boletín oficial. Así que, discúlpeme, señora presidenta, voy a insistir con la votación de la ordenanza y espero que por ahí los compañeros del bloque de la UCR nos acompañen, porque creo que si existe transparencia o si bregan ellos por la transparencia de los actos de gobierno, sería bueno que nos acompañen. No hay una erogación demasiado importante en la confección del boletín oficial, y solamente también, que por ahí es el mismo caso que la UMIC, la reglamentación es una ordenanza abierta, en la cual la reglamentación queda a cargo del Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo bien puede reglamentar esta ordenanza y ponerla que empiece a regir a partir del 1 de enero del 2014, con el nuevo presupuesto. Y aprovechando que en estos momentos está confeccionando el presupuesto del 2014, podría incluir dentro de ello un ítem en la cual haya un gasto para lo que es boletín oficial. No es un capricho, no es una cuestión política, creo que es una cuestión de todos los ciudadanos tener acceso a la transparencia y la información. Este es un método para tener transparencia e información. Muchas gracias. Tiene la palabra concejal Montenegro. Gracias, presidente.
Nuestro bloque, cuando se presentó esta ordenanza, no la acompañamos como proyecto de ordenanza, sino sugerimos a lo mismo que el anterior, elevarlo como proyecto de resolución, porque entendemos que hay conflicto de poderes y también hay un gasto que, si bien, como dijo el concejal Seijas, está abierto para la reglamentación, entendemos en aquel momento, más allá de que ahora vino el veto, que no era la forma de realizarlo por medio de ordenanza. Sí estamos de acuerdo en el contenido del proyecto, vamos a insistir por otros medios. Lo bueno sería, como dijo el concejal Seijas, que de cara al presupuesto 2014, en vez de hacer un proyecto de ordenanza, nos hubiéramos juntado la parte para darle forma a esto y no llegar a esta situación. También quiero aclarar que el concejal Seijas dijo que no se le alcanzan los proyectos de decreto. Nosotros como concejales tenemos una vez al año toda la información del municipio a nuestra disposición para analizar y hacer las consideraciones que creamos convenientes. Así que bueno, adelanto el voto de nuestro bloque que va a acompañar el veto de esta ordenanza, como no acompañamos el proyecto de ordenanza y sí sugerimos un proyecto de resolución. Tiene la palabra concejal Sarsur. Gracias, presidente. Como decía el concejal Seijas, el boletín oficial está previsto por ley, entonces ni siquiera tendríamos que llegar a la instancia de presentar un proyecto de ordenanza. El Ejecutivo podría haber sido el impulsor de este tipo de cuestiones, pero lamento que el bloque oficialista no acompañe este tipo de medidas, que son medidas que apuntan a la transparencia, que no generan ningún gasto, que la autoría es relativa, o sea, no se puede votar todo políticamente en la vida, porque en definitiva, ¿qué es lo importante? Es el resultado de eso y que la información sea realmente pública. Tenemos una ordenanza que la hicimos nosotros, nuestro bloque, que yo fui el autor del texto, de transparencia administrativa, que también planteaba en el sitio web municipal que se exhiban a todos los proveedores, si tenían nombre de fantasía, quién eran los dueños, las compras que realizaba el municipio. Ordenanza que acompañó el bloque radical en su momento, teníamos otro gobierno municipal, ya pasamos 2 años de este gobierno y tampoco se vuelca a la web, que sería meramente un trámite. Entonces, si estas cuestiones que son meramente administrativas, que apuntan a la transparencia, que no generan costos, le vamos a buscar excusas para no acompañarla, y mucho más grave aún, incumplir con la ley, como vemos que se incumple con la ley, con ordenanzas que ya han sido votadas, que fueron promulgadas, y que en algunos casos, cuando llevan un gasto, ni siquiera son presupuestadas. Vamos a terminar en que este tipo de gobiernos municipales no va a tener sentido que exista el Consejo Deliberante. Vamos a tener que reformar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y eliminar los Consejos Deliberantes. Si los aportes que hace el Consejo Deliberante, que los transforma en una ley, que es la máxima expresión en la reglamentación de las cuestiones del distrito y de los vecinos, se votan esas leyes y después no se cumplen, o se generan este tipo de leyes que no generan gastos y no se acompañan porque se ve todo desde el punto de vista político, me parece que menudo favor le estamos haciendo a todos los vecinos del distrito, cuando en vez de retasear información, le damos la información para que también exista un control ciudadano, que en definitiva es lo que hace mejorar la gestión pública. Entonces yo creo que este tipo de cosas ni siquiera deberían iniciarse en el Consejo Deliberante. Estas cuestiones tendrían que surgir del Departamento Ejecutivo. Y llamarle la atención nuevamente, que recuerde que tiene muchas ordenanzas votadas, algunas que generan gasto, como el Plan Municipal de Vivienda, que todavía no existe, y otras que no generan gasto, como el de Transparencia Administrativa, que han sido votadas y que no se aplican. No se aplican porque no existe la voluntad para aplicarlas. Sí existe la voluntad para crear cargos, para nombrar gente, pero no existe voluntad para cumplir con la ley. Y necesariamente tienen que saber, y yo creo que lo saben, que el cumplimiento de la ley no es una cuestión de voluntad, es una obligación. Entonces habrá que recordarle que tiene la obligación de cumplir con la ley. Y en este caso yo invito también, como decía el concejal Seijas, a todos los concejales que acompañemos este tipo de cuestiones y que esto le hacen bien a la discusión democrática, cuando hay cuestiones que no son políticas, que no generan gasto y que ayudan a tener más transparencia en la comunidad, nos hacen bien a todos. Entonces yo creo que acá no existen los votos políticos ni votar en bloque, ni quién es el autor, porque de última el autor lo sabemos los 12 concejales, hoy ni siquiera somos 12, y los periodistas que nos acompañan. Lo que sirve es la norma que nos convida a vivir un poco mejor cada día. Gracias, presidente.
Concejal Cuco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente adhiero a lo que han dicho el concejal Cejas y el concejal Sarsur. Sobre todo hay que hacer hincapié en que se trata, que existe una ley provincial a la cual deberíamos adherir, pero más allá de eso, me gustaría aclararle al concejal Montenegro que el artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal dice que la sanción de ordenanzas y disposiciones del municipio corresponde con exclusividad al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante efectúa dentro de su labor legislativa diferentes actividades. Entre una de ellas estamos para crear ordenanzas. Otras son las resoluciones, que no son más que opiniones del Departamento Deliberativo con respecto a algún tema en particular para el Ejecutivo, las minutas de comunicación y los pedidos de informe. Es decir, pero el Consejo Deliberante tiene la facultad de crear ordenanza. No es que la manera en que nosotros presentamos el tema es errónea. Más allá de que podemos agregar, como dijo el concejal Sarsur, que estamos haciendo por ordenanza algo que ya está previsto por ley y a lo cual nos teníamos que adherir. Pero más allá de esto, y hablando de gastos, y volviendo un poco a lo que dijo el concejal Cejas de los decretos y por qué es tan importante esta ordenanza, es que por ahí la gente ignora que a través de un decreto se hacen muchas actividades del Departamento Ejecutivo. A través de un decreto se da un subsidio, a través de un decreto se nombra un personal. Cuando hablamos de la transparencia, hablamos justamente de eso. Si la gente tiene la posibilidad de ver cuántos decretos se han creado hasta la fecha, creo que vamos por 1100 y pico, 1185, y en realidad no sabemos de qué son. Seguramente algunos decretos tendrán cuestiones prácticas, prórrogas de contrato, etcétera, pero hay otros decretos que sería interesante que la gente pudiera acceder. Pero volviendo al tema específico del gasto, y quiero hacer hincapié en esto porque coincide que estamos tratando y nos vetan dos ordenanzas que a nuestro criterio son importantes, más allá de que podrían haber tenido la buena voluntad de decir, bueno, las programamos con el presupuesto 2014. Hablamos de gasto y tenemos un recibo de sueldo en el cual nosotros hemos quedado asombrados y de hecho hoy pedimos un nuevo informe y pedimos que nos acerquen los recibos de sueldo correspondientes a los meses anteriores porque hay situaciones que no podemos entender y nos encontramos con que tenemos funcionarios, en realidad algunos no, todos, absolutamente todos los funcionarios, secretarios, directores, jerárquicos, ¿no? Tienen asignaciones no remunerativas, pese a que este consejo rechazó una asignación del 30%, y bonificaciones, en algunos casos de hasta el 95%. Pregunto, porque la verdad, a lo mejor mi ignorancia, ¿estas bonificaciones se dan por decreto? ¿Se establecen por decreto? Esas bonificaciones se establecen también por decreto. ¿Cuán importante sería que la ciudadanía pudiera ver qué bonificación tiene cada uno de los funcionarios municipales, incluido el propio intendente? La verdad que los números los tenemos. Y cuando hablo de bonificaciones no hablo de 2.000 pesos. Hablo de bonificaciones del 70, del 80, del 95, en algunos casos de personal que ha entrado hace 3 meses. Entonces, bueno, creo que en realidad vetar la ordenanza, que era publicarla en una página web que está y que tiene una persona dedicada, como dijo el concejal Cejas, a publicar las fotos y todas las actividades del señor intendente y de todos los funcionarios, creo que en realidad el objetivo final es que no se sepa y que, perdón si peco de mal pensada, pero creo que la intención es esa, justamente que no se vea cuál es la realidad que se está manejando en este momento en el distrito. Nada más, señor presidente. Sí, que en realidad el trabajo más arduo lo hizo el concejal Varela, un monto que supera los 150.000 pesos mensuales. 150.000 pesos mensuales en bonificaciones por mérito y dedicación. En cargos políticos, 150.000 pesos. El otro día el secretario de Hacienda, cuando nos reunimos con todo el consejo y nos decía de dónde puede salir el ahorro, y yo sin haber visto estos números le dije seguramente que desde los cargos políticos debemos dar ejemplo, incluso el consejo está dispuesto a hacer todos los esfuerzos que fueran necesarios, y obviamente que el consejo deliberante no cobra ni 30% no remunerativo, ni tampoco cobra mérito ni dedicación, ni lo debemos cobrar, ni lo podemos cobrar por ley.
hasta qué punto la ley protege este tipo de actitudes que le representan al municipio más de 150.000 pesos mensuales. No votamos las asignaciones no remunerativas, incluso para el caso del intendente, le dijimos la ley no lo prevé, la ley le permite a usted como intendente de Alfonsina cobrar 12 sueldos básicos y ahí pagamos 30% no remunerativo y pagamos mérito y dedicación, pero realmente si queremos hacer un ahorro y no utilizamos este tipo de canales como es el boletín oficial para exhibir los decretos, todo lo que en la administración pública no se puede mostrar, seguramente no se puede hacer. Porque los actos de la administración pública deben ser públicos, como dice su palabra, y para que exista, reitero lo que dije hoy, el control ciudadano. Si hacemos actos que no lo podemos exhibir, seguramente es porque no se pueden hacer. Algunos porque no se pueden hacer por ley, otros porque no se pueden hacer por ética, pero en definitiva no se pueden hacer. Y cuando vos ves estos números, realmente se nos pone la piel de gallina, porque tendríamos un ahorro más que importante para el municipio. Entonces, solamente estamos hablando de bonificaciones de mérito y dedicación, no de sueldos ni del 30% no remunerativo, sino mérito y dedicación. Es bueno que todos los concejales que tienen el libro de sueldo que nos subieron la semana pasada al Consejo, revisen este punto, y bueno, y esto aporta también al proyecto que estamos insistiendo, que es evidente que si estas cuestiones fueran públicas, seguramente el control ciudadano llevaría a que no existan este tipo de cuestiones. No digo que sea propiedad de este gobierno, en el anterior también bajamos al intendente, en un momento le bajamos, y ustedes nos acompañaron, los gastos de representación en un 70%, pero seguimos teniendo bonificaciones que no tienen nada que ver con la realidad. No digo que los funcionarios deban cobrar menos de lo que cobran o que estén bien pagos o mal pagos, estamos en una situación de crisis. Decimos que utilizamos el 70% del presupuesto, más del 70% en sueldos, y los que hacemos política no damos el ejemplo. ¿Qué mejor oportunidad para dar el ejemplo? Hacer el esfuerzo de la política, que no hay ningún sueldo en la política que sea como los sueldos miserables que hoy percibe un jubilado municipal que cobra el 82% móvil. Estamos hablando de bonificaciones de 6.900, de 3.500, bonificaciones, no sueldo ni 30% no remunerativo. 3.000 y pico una pila, 4.000 y pico, 6.000 y pico, 9.000 y pico en un caso puntual del intendente. Entonces, bueno, evidentemente hace falta que exista el boletín oficial, por algo la ley lo prevé. Este tipo de cuestiones, cuando salen por decreto, yo creo que el primer control va a ser el control ciudadano. Solicita cuarto intermedio el concejal Montenegro, siendo las 21:42.